Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Alexander Díaz y hoy les voy a hablar sobre los parásitos. Bueno, eh, este video incluye varias partes, varias tomas. Cada una de ellas tiene un contenido. En este caso, el contenido será la introducción sobre la historia, características, términos. Estaremos hablando dentro de otros tipos de videos. Entonces, para que sepan cuál sería el contenido que se va a explicar en estos videos, es esta secuencia: primera parte historia, segunda introducción, que sería la que actualmente le estaré hablando, tercera característica, terminología de la parasitología, enfoque médico, de lo que se va a hablar en parásitos, enfermedades con su diagnóstico y tratamiento, algunos datos curiosos que nos van a servir, bibliografía para explicar de dónde salió esta información, este análisis, este estudio, esta explicación de una fuente confiable, y algunas recomendaciones de algunos textos que les podrán servir para estudiar ciertos temas. Entonces, la definición clara y sencilla para que sepan qué es un parásito: es un organismo eucariótico que vive a expensa o come a expensa de otro organismo. Estos habitan y se alimentan de sus hospedadores. Pueden ser por gran parte de toda su vida o solamente habitar ahí y hacer su acción de parásito durante un tiempo transitorio. De aquí estas dos palabritas que serían heteroxeno o monoxeno. Heteroxeno durante toda la parte de la vida, monoxeno cierta parte de su vida. Esto interpreta que heteroxeno estamos hablando de aquellos parásitos beneficiosos para nuestro organismo y se vuelven patógenos cuando hay un desequilibrio fisiológico, por lo que lleva a que esos parásitos sean patógenos. Mientras que monoxenos, aquellos parásitos que se presentan ejerciendo su función de parásito cierto tiempo y luego desaparecen. Encontramos dos definiciones. Algo aquí muy importante: ectoparásitos y endoparásitos. Estos ectoparásitos son aquellos que habitan en la superficie. Los endos son aquellos que realizan su ciclo vital intracelular, es decir, deben de ingresar dentro de nuestro organismo. Ejemplos tenemos el Plasmodium, aquellas especies como Malariae, Vivax, Oval, Falciparum, Quinolepsis, que desarrollan la enfermedad de la malaria. Trypanosoma, que también es aquel agente que causa la enfermedad de Chagas. La leishmania, que provoca la leishmaniasis, tiene sus vectores, pero que sus parásitos que contienen dentro de ellos solamente ejercen ese desarrollo de la enfermedad intracelularmente, es decir, endógeno, tiene que ingresar al organismo, mientras que aquellos estos parásitos, como serían los piojos, pulgas, ácaros, garrapatas, su proceso inicial sería en la superficie, es decir, por fuera, exo-ecto. Bueno, seguimos. Bueno, aquí encontramos un cuadro. Entonces, este cuadro nos va a dar una noción cómo está organizado lo que sería aquellos todos parásitos dentro de un grupo. Entonces, como bien sabemos, un pequeño repaso de lo que sería de la biología, encontramos que hay varios reinos que dominan lo que sería a nuestra naturaleza. Encontramos el reino procariota, ¿sí?, del reino de las bacterias, donde están todas las procariotas, que hay dominio por bacterias, archeas, estas serían procariotas. Encontramos el reino animalia, dentro de esto encontramos todos los animales, el reino fungi, el reino plantae, y aquí tenemos el reino protista. Este reino protista es el que nosotros vamos a estudiar ahora. Se le designó la palabra protista
como un significado acomodatorio, es decir, para acomodar este grupo que no hace parte ni del reino animal ni del reino vegetal. Entonces, existen más de 60.000 tipos de especies del reino protista, en los cuales más adelante les estaré hablando que estos protistas pueden ser unicelulares o multicelulares y que nos vamos a enfocar en los más importantes. Bueno, como clasificación del reino protista, encontramos que tienen una división dentro de ellas que se encuentra en las algas. Encontramos dentro del gran grupo de las algas muchas divisiones a las que pertenecen esos protistas. Un ejemplo de ello sería la división Euglenophyta, que hace parte de lo que sería el Euglena, Chrysophyta, entre otros. Ahora no nos vamos a enfocar en esto. Sería muy útil en otra ocasión, otra situación, en lo que sería alguna temática para biología, sí, pero en esto nos vamos a centrar más en aquellos que tengan manifestaciones a nivel de la salud del ser humano. Entonces también encontramos una división llamada mohos mucilaginosos, donde encontramos su división Mysomicota, Acraciomicota. Estos mohos, estos protistas están relacionados con las algas y con los mohos, pero no quiere decir que sean estrictamente mohos o estrictamente algas, solo que su comportamiento biológico, algunas características las tienen como algas y como mohos. Y en el que sí nos vamos a enfocar hoy, que sería muy importante y el que vamos a aprender como introducción, sería que dentro de estos parásitos que nos pueden afectar a nosotros en el ser humano, aunque también algunos mohos mucilaginosos y algas afectan mucho más al ecosistema y a animales, también hay evidencia que también nos pueden desarrollar enfermedades, pero lo más importante serían los protozoarios, que son los que nos van a ocasionar las enfermedades que hoy en día a día en la salud tenemos que tener siempre en cuenta, porque nos vamos a enfrentar con tipos de parasitismos. Entonces aquí encontramos que dentro de los protistas encontramos un grupo muy grande llamado los protozoarios. Estos protozoarios a su vez tienen varios filos, varias divisiones. Encontramos el filo Matigospora. Dentro de este filo Matigospora encontramos lo que serían los flagelados, aquellos parásitos que requieren de uno o más flagelos para su locomoción, es decir, para su movimiento en ese entorno. El filo Sarcodina, son aquellos donde se encuentran los ameboides, aquellas famosas amebas, ¿cierto? El filo Xylospora, donde encontramos aquellos parásitos que requieren de cilios, tienen muchos cilios. El filo Opalanida, aquí hay que tener en cuenta algo importante. El filo Opalanida, aunque hace parte de los protozoarios, estos protozoarios afectan más que todos aquellos invertebrados pequeños, inferiores. Por eso muchos de los textos, guías, libros, encontramos que dentro de los protozoarios los más importantes a nivel médico serían Filomatigosporas, Sarcodina, Xylospora y los Prozoa. Por eso se omite la opalinida, porque estos afectan a lo que serían a los invertebrados inferiores. Y por último encontramos el Filosporozoa, donde se encuentran los parásitos esporozoarios. Aquí encontramos otro cuadro que nos va a ubicar un poco más, un texto donde encontramos aquellas nomenclaturas biológicas, por ejemplo el grupo excavado, el unozoo, alveolados, amebozoos, algas rojas, algas verdes. Aquí lo importante no es aprenderse todo esto, simplemente enfocarse en algunos géneros representativos. Por ejemplo, encontramos a los diplónadas, ¿verdad?, que hacen parte del grupo de excavados. Tienen flagelos, su nutrición es heterótrofa. Y miren que esto es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Un nombrecito: Giardia, parásito intestinal de mamífero,
Y acá dentro de los parasílidos, ¿sí? Parabasílidos, encontramos también lo que serían las tricomonas. Causan tricomoniasis, una enfermedad de transmisión sexual. Entonces tengan en cuenta esas dos palabritas: flagelado, giardia intestinal y tricomonas. Bueno, aquí también un parásito. Sabemos que un parásito tiene un comportamiento biológico muy variable y es importante tener en cuenta lo que sería su clasificación de modo detallado, ¿sí? Y algo breve y conciso. Los parásitos pueden ser unicelulares o multicelulares. Como lo encontramos dentro de los unicelulares, encontramos el grupo de los protozoa. Dentro de los multicelulares encontramos a los metazoa. Dentro de estos metazoa, a su vez, se subdividen en aquellos que son gusanos o llamados helmintos y aquellos artrópodos, aquellos en que su estructura externa está compuesta de lo que serían de quitina, algunas otras sustancias que caracterizan a los insectos, es decir, a todo el grupo de los artrópodos. Bueno, aquí tenemos que dentro de los helmintos encontramos dos divisiones. El grupo muy grande de platelmintos, que aquí se los voy a copiar un momento. Los platelmintos, aquí lo tenemos. Estos platelmintos tienen una importancia. Aquí les pongo la P de platelminto. Estos están formados, constituidos por aquellos llamados tremátodos y céstodos. Bueno, y dentro de los nemaltemintos tenemos a lo que serían a los nemátodos. Estos nemátodos también tienen sus grandes representantes. Algunas diferencias serían a nivel morfológicos, ¿cierto? Estos nemátodos serían un poco, cuando se hace un corte transversal, serían un poco redondos, no segmentados, mientras que los platelmintos, es decir, los céstodos y los tremátodos, son un poquito más alargados, segmentados. Entonces, bueno, es otra clasificación de ubicación a lo que serían al estudio de los parásitos. Aquí tenemos una clasificación mucho más detallada con su ejemplo, que sería muy útil, que es donde más adelante en los siguientes videos, siguientes temáticas, se va a profundizar hasta lo más mínimo sobre él. Encontramos a los Matigospora, que yo les decía que hacen parte de lo que sería del gran grupo de los protozoarios. Entonces aquí tenemos el Matigospora. Matigospora encontramos que está conformado por lo que serían los flagelados, ¿cierto? ¿Verdad? Y las amibas. Entonces encontramos, bueno, dentro de la Matigospora están los flagelados. ¿Se acuerdan que les dije que recordaran el nombrecito? Flagelo intestinal, flagelo tricomona. Bueno, entonces nos devolvemos para que recuerden. Perdón, aquí me adelanté. Bueno, aquí está, miren. Protozoarios, Filomatigospora, flagelados, Filosarcodina, ameboides. Entonces aquí ya les voy a explicar todos estos protozoarios, su clasificación. Bueno, encontramos entonces que está el Matigospora, ¿cierto? Este Matigospora encontramos a los flagelados. Dentro de la sarcodina encontramos las amibas.
Entonces aquí en los motivos encontramos una gran cantidad de aquellos parásitos que requieren flagelo para su locomoción, y cada uno tiene un ambiente o un tejido, una afinidad por donde ellos van a estar siempre desarrollando su función. Un ejemplo de flagelado intestinal, Giardia. Flagelo del sistema ginetourinario, el representativo, Trichomonas, quien ocasiona la enfermedad de tricomoniasis, una enfermedad de transmisión sexual. Flagelados de la sangre, el Trypanosoma. Flagelado de los tejidos, que sería el que ocasiona la leishmania, es decir, ocasiona lesión tisular a nivel celular. Del grupo de las sarcodinas encontramos a las amigas, representantes de ellos. Como un ejemplo representativo está la entamoeba, endolimas, yadamoeba, naegleria, acantamoeba. Dentro de los cilios, por aquellos que tienen cilio, requieren de cilio, el único representativo muy importante sería el Balantidium coli. ¿Ya? Bueno, encontramos lo que sería apicoplexa. Estos apicoplexa, hay que tener en cuenta que aquí dentro de la apicoplexa tenemos algunas características importantes. Dentro de estos apicoplexa encontramos el llamado esporozoario. Entonces este sería el grupo de los esporozoarios. Este grupo de los esporozoarios, dentro de este grupo de esporozoarios encontramos al Coccidia. Esta subdivisión está contenido por algunos ejemplos que coloqué aquí, como serían los parásitos Isospora, Toxoplasma, muy importante, Cryptosporidium. Dentro de los hematozoa, aquellos esporozoarios que están en sangre, o que, bueno, si su desarrollo, su ciclo vital, su fase, desarrolla la enfermedad sea a nivel sanguíneo, está el plasmodio y aquellos pirosplasmidas. Encontramos dos grupitos muy interesantes. Por ejemplo, tenemos los microsporidios, anteriormente clasificado como un esporozoario. Ha entrado en controversia porque muchos, aquellos micólogos, aquellos estudiosos de lo que serían de los hongos, algunos biólogos, algunos microbiólogos, han entrado en controversia porque se dicen que hace parte de la clasificación de lo que serían de los hongos, pero se le ha clasificado ya porque tiene algunos filamentos que salen de sus esporas. Entonces es interesante que más adelante se va a detallar sobre ello, porque se clasificaron así. Y encontramos a los Pneumocystis carini. Este Pneumocystis carini sí en verdad que no hace parte de la clasificación de los esporozoarios, porque es rotundamente actualmente clasificado como un hongo, pero que anteriormente o en algunos textos lo habían clasificado como esporozoario. Y lo que serían microsporidios son aquellos agentes, digamos, que afectan al ser humano de manera oportunista. Se aprovechan cuando nuestro sistema inmuno está debilitado, ¿cierto? Entonces es donde ellos provocan la enfermedad. Tenemos entonces la clasificación de los gusanos llamados helmintos, como les decía, los platelmintos y los nematelmintos. Dentro de los platelmintos encontramos a los tremátodos y los céstodos, y dentro de los nematelmintos encontramos los nemátodos y sus representantes. Dentro de los tremátodos tenemos como por ejemplo chistosomas, fasciola, fasciolopsis, clonorchis, Paragonismo, por ejemplo, este es muy interesante, Paragonismus westermani, un agente causal de lo que sería de una enfermedad parasitaria donde hay daño a nivel pulmonar. Tenemos a los céstodos, también encontramos, por ejemplo, Espirometa, especie estaena, Chinococcus, entre otros. Dentro de los nemátodos encontramos a Trichuria, Ascaris lumbricoides, Larva miran, la famosa enfermedad que se le nombra comúnmente como culebrilla, Enterobius vermicularis, o Onchocerca volvus, que hace parte de la familia de la filaria, que provocan la filariasis, entre otras cosas. Es importante que con estos cuadritos, estas clasificaciones,
les va a servir de mucha ayuda para estudiar mucho más a profundidad, o ya están ubicados sobre qué tipo de parásito van a estudiar. Dentro de los artrópodos, bueno, hay varios, pero vamos a colocar entonces uno representativo, por ejemplo, el agente causal de lo que sería el escabioso, llamada como sarna, que es producto de un ácaro, Sarcoptes scabieibar hominis. Ese sería el nombre científico. Bueno, otro cuadrito que también les va a servir, este cuadro aquí que tengo yo a mi mano izquierda, algunos conceptos que les va a servir, que por ejemplo los esporozoos tienen una recombinación sexual, su variabilidad en cuanto a reproducción, si es sexual o asexual, va a tener una pequeña variabilidad. Tenemos también que algunos conceptos importantes serían que hablan de aquellos protozoos intracelulares como Trypanosoma, especies Leishmania, Cryptosporidium, Toxoplasma, Plasmodium. Estos tienen algún tratamiento muy importante y específico porque muchos de ellos no hay una cura que erradique esta enfermedad. Acá en el cuadro derecho tenemos algunos ejemplos representativos, los más comunes que se estudian, lo que serían de enfermedades, por ejemplo, intestinales, Giardia lamblia, entamoeba Cryptosporidium hominis, Cyclospora cayetenis. De infección del tracto genitourinario sería Tricomona. Dentro de infecciones sanguíneas, Trypanosoma, Leishmania, del Ameba, Naegleria fowleria, Catamoeba castellani, entre otros. Aquí algunas imágenes de la importancia de lo que sería estudiar estos parásitos. Pueden ocasionar graves enfermedades, graves lesiones, no tanto en humanos, sino también como en animales, nuestras mascotas, por ejemplo. Estas serían unas imágenes de aquellas úlceras que provocan lo que sería la leishmania, la leishmaniasis. Entonces aquí les traje estas imágenes de lo que puede repercutir una infección de estos parásitos. Aquí igualmente ya encontramos una leishmaniasis diseminada difusa de las mucosas, tanto oral como a nivel nasal. Pérdida de ese tejido. Aquí están. Tenemos aquí otra imagen de algún vector, de como por ejemplo algunos vectores, que sería el del Trypanosoma, que ocasiona la popular enfermedad llamada enfermedad de Chagas, que este es un insecto que comúnmente aquí en Colombia se le nombra como el pito. Tiene sus especies, varían en tamaño, en forma, y que cada uno tendrá cierto patrón geográfico donde habitan más que un lado o en otro. Y aquí los tenemos, por ejemplo tenemos el Triatoma pallidipeni, Triatoma dimidiata, Triatoma barberi. Bueno, como introducción, ¿cómo sería la nutrición de estos parásitos? Tiene una gran variabilidad, pero hay tres formas que más se han estudiado cómo se nutren los parásitos, y en cada de estas tres formas, dependiendo del parásito, tiene también su variabilidad en cuanto al tipo de especie. Las tres formas, digamos como de manera general, son aquellos parásitos que se nutren con sus propias capacidades para ingerir los alimentos. Esos son más que todo parásitos depredadores que contienen los famosos llamados pseudópodos, aquellas proyecciones, ¿sí? Unas proyecciones que salen de su membrana y forman una invaginación para tratar de engullir a lo que serían bacterias y otros requerimientos alimentarios. Dentro de este grupo también encontramos aquellos que tienen cilios, que forman unos conductos donde entra el alimento y luego dentro se forman lo que serían unas vacuolas alimentarias donde entra el alimento y es digerido para luego posteriormente sustraer sus nutrientes. Dentro del segundo grupo, o sea, aquellos que observan los alimentos del entorno,
directamente estamos hablando de aquellos parásitos que se encuentran en el suelo, agua, en el ambiente. Y si se encuentran en el suelo o algunos vegetales, ellos se encargan de nutrirse de materia inorgánica, realizan lo que sería el proceso de composición y sustraen sus requerimientos alimenticios de este. Cuando estos se encuentran de un hospedero, al realizar el proceso de compensación, obvio que estos van a realizar una gran lesión, ocasionan daño al hospedero. Y dentro del tercer clasificación encontramos aquellos que captan directamente energía solar para la fotosíntesis, o sea, es decir, son aquellos parásitos que están acompañando a algunas otras especies diferentes, como serían los corales, las almejas, algunos pequeños anfibios, pero más que todo en aquellos que estén relacionados con la fotosíntesis. Encontramos aquellos que se acercan, están asociados a lo que serían a las algas. Estas algas reciben lo que sería la energía de la luz solar, y a través de la energía de la luz solar encontramos que estos protistas también tienen los cloroplastos, aquella maquinaria para realizar la fotosíntesis. Utilizan parte de esa energía que absorbe las algas y también utilizan como medio de protección, al igual que con las almejas. Estas imágenes que están aquí, encontramos un tema que sería la reproducción. Dentro de la reproducción es muy variable. Lo más común es que ellos se reproduzcan de manera sexual, y sí, también lo pueden hacer sexual, pero rara vez. En cuanto se dice que rara vez, ¿por qué? Porque la mayor cantidad de reproducción es asexual, y se le dice rara vez porque son pocos los que lo realizan de manera sexual. Aquí en la reproducción hay algo interesante que cabe resaltar. Se los voy a colocar aquí como un puntico. Dice, estos en la reproducción no incluyen la formación y desarrollo de un embrión como en animales y plantas. Esto lo que quiere decir que a pesar de que sí, bueno, tienen su reproducción sexual o asexual, dentro de su mecanismo de reproducirse nunca incluye la formación de embrión como tal en lo que sería como en los animales o en las plantas. Aquí tenemos las dos imágenes, que sería por ejemplo una imagen de fisión binaria de un parásito que es ciliado llamado Paramecium, y aquí encontramos también lo que sería el otro, pero esta imagen lo que quiere decir que hay un intercambio de material genético también de un parásito ciliado llamado Euplotes. Bueno, en cuanto a la reproducción asexual, esto encuentra en tres fases, o digamos sí, tres modos: división binaria, división múltiple y endodiogenia. Dentro de la división binaria no es más que de una célula madre se forman dos células o dos nuevos seres con el mismo material genético idéntico. Dentro de la división múltiple ocurre cuando hay una gran cantidad de divisiones, ¿verdad? Esta llamada división esquizogonia. Este núcleo se divide varias veces para dar origen luego a una célula con muchos núcleos, es decir, multinucleada. Acá en la endodiogenia se da la formación de dos células hijas, pero dentro de la misma célula madre, es decir, esas dos nuevas células idénticas que se forman no salen, sino que están divididas dentro de la misma célula que les dio origen. Entonces aquí tenemos la imagen representativa, fisión binaria. Mire, de esta célula salen dos nuevas células hijas idénticas. Dentro de la división multinuclear o esquizogonia hay varias divisiones de este solo núcleo, se forman varios núcleos hasta formar una célula multinuclear, es decir, con muchos núcleos. Aquí está el resultado final. Y dentro de la división endodiogenia encontramos que aquí se están dividiendo estas dos células idénticas, y luego dentro de ellas están las dos divisiones internas en la célula madre. Y así igual la reproducción sexual encontramos que hay una reproducción esporogónica y una reproducción de conjugación. En la reproducción esporogónica no es más que aquella que en donde solo existen en ciertos tipos de protozoos, por ejemplo como los plasmodios, que desarrollan la enfermedad de la malaria,
Y aquí lo que hay es un proceso de maduración, transformación para formar lo que serían aquellos gametos masculinos y femeninos y luego formar el cigoto. Mientras que en la conjugación lo que trata de explicar es que hay un intercambio de material genético y que el representativo de la conjugación sería el balantidio. Y aquí está la imagen. Este sería la división llamada por lo que sería la esporogónica, que es en donde se está desarrollando un proceso de maduración. Microgametocito pasa, se desarrolla, madura a macrogametocito, uno masculino, uno femenino, forman el cigoto y aquí está el producto final. Mientras que el de la conjugación hay un intercambio de material genético y luego que hay el intercambio de material genético es que se va a ver una división y sería el modo de reproducción llamado por conjugación a nivel sexual. Muchas gracias.